inocente periodista. Miren cómo le culpan. Le robaron el teléfono, le robaron su cámara, le robaron su credencial. Y aquí lo inculpan de ser un delincuente, cuando lo único que ha hecho es ser amigo de todo el Plan 3000. Ahí tenemos al bombero, al médico, mi hijo que es camarógrafo. Mira, ya estoy cansado, no podemos aguantar más. Está fuera de su proceso. Tiene 24 horas. No nos pueden exigir, no nos pueden pedir que nos sumemos. Nosotros estamos desde un principio y ustedes son testigos. Nosotros estamos 100% de acuerdo con lo que van manifestando. El censo que sirva para las elecciones del 2025. No pueden seguir haciendo sufrir a la gente de a pie, a la gente que vive del día a día. Nosotros vamos a entregar los datos finales de población hasta diciembre de 2024 para que el tratamiento vaya ya al órgano a los otros órganos del Estado, Ejecutivo y Legislativo. Conclusión, sí se pudo evitar ello, no hubo voluntad política y por eso consideramos que en este momento ya no existen motivos para llevar adelante medidas de presión. Dejemos de perjudicar al pueblo cruceño. Son algunas posiciones respecto al Cabildo cruceño. El paro cívico continúa y se espera 72 horas para liberar a los detenidos. Que otros departamentos se sumen a la lucha, además de otros puntos. Su libertad es un requisito indispensable para la conclusión de este proceso. Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del Decreto Supremo número 4824 se formalice en una ley, la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares. Fueron 5 las preguntas aprobadas a los pies del Cristo Redentor. Sin embargo, varios no quedaron satisfechos con las resoluciones. ¿Cómo nos van a negociar así? Y hemos visto claramente que el sentir de la gente es de que se llegue a un censo en 2023 y ese es el pedido de la gente. Bueno, nosotros como Gobierno Nacional mantenemos que hemos generado los escenarios de diálogo, hemos generado también propuestas para resolver el conflicto que se tiene en la ciudad de Santa Cruz. Creemos que el conflicto de la ciudad de Santa Cruz ya no tiene razón de ser. Otros sectores se pronunciaron al respecto. La Central Obrera Boliviana apuntó a que el Comité Pro Santa Cruz pretende dividir a Bolivia y también dieron un plazo de 72 horas, pero para abandonar nuestro país. Porque lo que nos están planteando es separatismo. La ultraderecha boliviana nos está planteando eso. Y los bolivianos no vamos a aceptar eso. Más bien ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre hermanos bolivianos. Una ley y liberar a los detenidos sería la salida al conflicto. Por el primer punto, varios legisladores se pronunciaron, como el propio presidente de la Cámara de Diputados. Yo puedo asegurarle a los asambleístas que garantizamos el cumplimiento de lo que establece el decreto, garantizamos que se van a redistribuir los recursos del año 2024 de septiembre y que vamos a hacer monitoreo para que se envíen oportunamente los resultados al órgano electoral, quien tiene que ver el tema de los escaños. Y está la fe de este servidor público que va a hacer todo lo que sea necesario, incluyendo una ley, si es necesaria, para que podamos culminar esta etapa. Además, el jefe nacional del Movimiento al Socialismo en Diputados, Andrés Flores, afirmó que como mayoría parlamentaria de la Asamblea Legislativa no tiene ningún inconveniente de convertir el Decreto Supremo 4824 en una ley. Bien, bueno, primero que nada, gracias por sintonizarnos. Tenemos un número de teléfono para que se comunique, pero antes quiero saludarte, Miriam, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Acá, intentándole, ¿viste?, aportar un poquito de humor al principio, cuando quizás la situación no da para tanto. 776-77221 es el número de teléfono que tenemos de WhatsApp, repito, 776-77221. Solamente funciona con mensajes de WhatsApp, los queremos leer. Exactamente. Y bueno, evidentemente vamos a hablar de lo que ha pasado ayer en el Cabildo, enorme, multitudinario.
¿No es cierto, Denise? Gran concurrencia de personas. Gran cantidad de personas que se ha dado cita en el Cabildo, donde se han determinado 5 resoluciones. Pero en medio de estas resoluciones y estos anuncios también ha habido un poco de polémica y reacción por parte de la gente. Exacto. Por supuesto. Lo importante a destacar había gente de diferentes municipios, gente del área periurbana, gente que iba en familia, realmente, como lo decías, multitudinario. Exactamente. Tenemos esta noche a la señora Estefanía Morales, que es diputada del Movimiento a Socialismo. ¿Cómo está, señora Morales? Diputada, muy buenas noches. Y también vamos a conversar con el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, que esta tarde ha levantado su huelga, ¿no es cierto, diputado? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Estefanía, a todo el panel y, por supuesto, a los televidentes. Me encuentro bien. Nos alegra mucho. Permítame, por favor, voy a comenzar con la diputada Morales. A ver, diputada, ¿podemos hablar de las repercusiones en torno a lo que ayer se ha dicho en el Cabildo? Sí, primeramente, muchísimas gracias, Miriam, por la invitación. Saludo al pueblo boliviano que nos está viendo en tan lindo programa y saludarlo al diputado Roca. Bueno, es muy importante poder conocer la necesidad del censo, porque la necesidad del censo no tiene miradas políticas, no es un cumplimiento a la Constitución y también es un deber del Estado dar cumplimiento al tema del censo de población y vivienda. Pero sin embargo, el día de ayer se ha podido ver en estos puntos en la ciudad de Santa Cruz de que puede manifestarse en cuanto a la quema de algunas instituciones, como es la de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, también de la Central Obrera Departamental, de la cual nosotros respetamos siempre la justicia, ¿no?, que viene a ser un órgano independiente, para lo cual el día de hoy también se ha suspendido nuevamente la audiencia. No se puede llevar la audiencia de medidas cautelares de estas personas que están aprehendidas, que son 18 personas aprehendidas, de las cuales se tiene que resolver la situación jurídica de estas personas y dar con los verdaderos responsables. No había una necesidad y no hay una necesidad en Santa Cruz particularmente tener un paro de 23 días y más aún una manifestación de ampliar un paro de 72 horas para tomar otras medidas. Ya cuando se ha visto el discurso del presidente del Comité Cívico, se ha podido evidenciar muy claro de que el tema del censo para ellos no es una prioridad, porque si haya sido una prioridad, desde un inicio el presidente Luis Arce lo ha invitado al gobernador de Santa Cruz para que se presente en las mesas técnicas y él hizo caso omiso, no delegó al técnico y bueno, los únicos que participaron fueron la comisión interinstitucional que está a cargo del rector de la Universidad Gabriel René Mora. Perfecto. Diputado Roca, ¿usted qué opina acerca de estas resoluciones que ha presentado, que se ha presentado en el Cabildo y específicamente sobre la decisión de elevar el Decreto Supremo 4824 a rango de ley? Tengo entendido que ustedes también han suspendido sus medidas de presión, su huelga de hambre, tomando en cuenta este punto y de hecho van a preparar un proyecto de ley. Buenas noches, gracias. A ver, seamos claros, las resoluciones del Cabildo no dicen ninguna de las 5 resoluciones elevar el decreto, no recuerdo el número, 4824 creo que es a rango de ley. Correcto. Eso lo dicen las consideraciones de que está ese decreto y hay que ponerlo en ley y profundizando. Eso no nos confundamos. Nosotros entramos una huelga de hambre en apoyo a la demanda del pueblo cruceño, que consideramos que es la demanda de todo el pueblo boliviano. Censo 2023. ¿Y por qué se fijó Censo 2023? Es cierto, porque el objetivo mayor es los resultados definitivos, no preliminares, a tiempo para las elecciones 2025, para evitar que haya un nuevo fraude electoral, para poder contrastar el padrón con la realidad de la población boliviana, para poder redistribuir escaños y también reconfigurar la cartografía electoral con reconfigurando las circunscripciones uninominales y las indígenas. En fin, el proyecto de ley que presentamos esta tarde establece, como ya lo habíamos hecho unos días antes con otro proyecto de ley, la fecha para el censo el 25 de octubre del 2023, tal como lo demanda el pueblo boliviano y el pueblo cruceño en particular con tanto sacrificio. Y lo que se ha añadido, esa profundización del decreto, de lo que habla las consideraciones preliminares a las resoluciones, es
otro artículo en el que establece que los resultados definitivos tienen que estar en el primer semestre del 2024 para tener tiempo de preparar elecciones limpias y no a la mala como suele hacerlo el MAS para el 2025. Entonces, por eso hemos levantado la huelga de hambre. Entramos en huelga de hambre en apoyo a esa lucha de la calle contra el gobierno, o sea, contra la tosudez y soberbia del gobierno. Como el Cabildo ha planteado que la lucha en este sentido ahora es en el Parlamento, pues ahí tenemos que volver a nuestros curules y discutir y debatir en el Parlamento las fechas que aseguren un censo limpio y un censo con resultados definitivos, que es la gran falencia del decreto que habla de preliminares, porque el tema electoral solo se puede resolver con resultados definitivos, no así preliminares. A ver, la consulta, por favor, para la diputada. Son dos. La primera, ¿cuál es su criterio respecto al concepto que mencionaba el diputado Roca sobre un padrón electoral irregular y cuál sería la prioridad de poder revisarlo? Uno. Y dos, si es que se tiene que trabajar, elevar el decreto a ley, y esa es una tuición de los parlamentarios que están en el legislativo, ¿qué lectura hacen de uno de los puntos que se habló ayer de poder armar una comisión cívica para poder analizar estos temas y quizás ser un ente fiscalizador del trabajo que se haga por parte del Parlamento? Sí, muchas gracias por la consulta. Primeramente es el decreto, justamente es el decreto 4824, la cual establece que la fecha del empadronamiento empezaría el 23 de marzo del 2024, pero también recomendarles o acordar a la población y a mi colega Roca que la fecha del censo, como hace una mesa técnica y que es una necesidad del pueblo boliviano, no de un partido político, sino de una necesidad del pueblo, y en ese sentido lo que se ha podido percibir es de que se ha podido dialogar y llegar a las mesas técnicas y a las recomendaciones de los organismos internacionales, en particular a la CEPAL y al UNPA de Población y Vivienda, que ha participado en varios países, en la Argentina y México, y que siempre ha apoyado, ¿no? Entonces, en ese sentido son recomendaciones, pero sin embargo, la propuesta que usted mencionaba, que ahora el Comité Cívico quiere hacerlo llegar, que está con todas las puertas abiertas a la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos un reglamento, tenemos instrumentos legislativos, y de ese instrumento legislativo la población, es decir, la ciudadanía, puede hacer llegar su propuesta o puede también presentarlo un parlamentario o puede presentarlo también el órgano ejecutivo. En este sentido, nosotros tenemos la obligación como parlamentarios de tocar este proyecto de ley, que entendemos que lo ha hecho conocer comunidad ciudadana. Exacto. Seguramente van a hacer llegar los del Comité Cívico y bueno, también diferentes sectores, y la Asamblea como primer órgano va a entrar a un debate nuevamente en este proyecto de ley. Muy bien, gracias. A ver, diputado Roca, a propósito justamente de la propuesta que ustedes han hecho, ¿no estarían yendo en contrarruta nuevamente pidiendo que se realice el censo el 25 de octubre del 2023? Ya hay una fecha, es el 23 de marzo del 2024. ¿Y quién cree esa fecha? Es la tercera vez que el gobierno cambia fecha. Ese es el problema del decreto, que pueden borrar con el codo, como suelen hacerlo lo que escribieron con la mano. Primero un decreto hace un año, en julio del 2021, que era esta semana, la semana entrante. Luego otro decreto que no se podía porque es hasta el 2024 escuchen bien, la justificación que dieron para hacerlo hasta el 2024 era que no había nada, que faltaba mucho. Ahora resulta que en el tercer decreto lo ponen para marzo, y ¿qué va a pasar con el cuarto, quinto decreto? Y la peor mentira, Miriam, cuando el presidente, de una manera muy indolente con el país, ¿no? Cuando Santa Cruz llevaba más de 20 días de paro y da su mensaje presidencial en que habló cosas insustanciales durante 2 horas y media, no tuvo 30 segundos para referirse al censo. Pasó a 20 pasos de donde estábamos nosotros en huelga de hambre y no se refirió al censo ni siquiera 3 segundos. Y luego, al filo de la medianoche del pasado viernes, anuncia el decreto y da algo que llama la atención y lo vamos a investigar a fondo, porque dice que en el censo del 2012 no estaba la cartografía actualizada, pero hemos
encontrado información fidedigna del Banco Mundial que dice que para actualizar la cartografía habían desembolsado 14.8 millones. Entonces, aquí hay algo muy grave. O el entonces ministro Arce Catacora malversó 14.8 millones de dólares que eran para actualizar la cartografía, que es un hecho muy, muy grave, o el presidente Arce Catacora le mintió, pero cínicamente, el viernes en la noche a Santa Cruz. Las dos cosas no pueden ser cierto. No puede ser cierto que el ministro de Economía se desembolsó 14.8 millones para actualizar cartografía en 2012, al mismo tiempo que sea cierto que el presidente Arce Catacora dice que no se había actualizado la cartografía. Entonces, el problema, y quisiera que me entienda la diputada Morales, el problema es como la canción de Arjona, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Entonces, cuando miente mucho, y por eso tenemos que llevar en una ley para que el movimiento al socialismo no nos mienta más. Eso, perfecto. Diputado, entonces permitamos que responda a la diputada, por favor, a las aseveraciones que hace usted. Diputada, ¿qué le responde al señor Roca? Bueno, el diputado Roca sabe muy bien que acá hay intereses políticos. Ha sido muy claro, acá hay intereses políticos, por eso es que también están hablando de federalismo ahora, no solamente estamos hablando del censo, que es una necesidad del pueblo boliviano. Por otra parte, recordarle al diputado Roca que la Asamblea Legislativa ha aprobado el presupuesto de 68 millones para que se lleve adelante el proceso censal y sí o sí se dé cumplimiento. Y por otra parte también sabemos que tenemos instrumentos legislativos como la petición de informe escrito para solicitar si verdaderamente lo que el diputado menciona del 2012 no se cumplió con la cartografía catastral. Entonces tenemos esos instrumentos, no podemos decir de que verdaderamente o hacer una hipótesis de que dónde está la plata si no tenemos una respuesta clara. Entonces yo también voy a pedir esa fiscalización. Por otra parte, recordarle también al diputado Roca de que en cuántas veces, que yo soy una diputada cruceña, cuántas veces el gobernador de Santa Cruz, la máxima autoridad del departamento, no ha asistido a las mesas técnicas. ¿Será por caprichos personales, caprichos políticos? No sé qué intereses tiene. Entonces, el tema del censo no es un tema de un partido, es una necesidad del pueblo boliviano. Nuevamente rescato eso. Bueno, para terminar, por favor, diputado Roca, ¿una ley podrá garantizar la distribución de recursos económicos y la redistribución de escaños? Una ley, por lo menos, no es fácil que el gobierno borre con el codo lo que escribe con la mano. Es mucho más difícil de consensuar. Ese es el primer punto. Y esa es la certidumbre que necesita el pueblo boliviano, pero no es suficiente. Porque la ley, el otro problema es quién nos garantiza que el INE opera bien. El INE, y abundan los memes, es por ineficiente, por inepto, porque no ha podido programar un censo sabiendo que lo tiene que hacer cada 10 años. Entonces eso nos preocupa mucho. Y le corrijo a la diputada Morales, no hubo préstamos por 68 millones. Los préstamos fueron por 140 millones para el INE, para hacer censos. 68 millones es para el censo de población y vivienda y otros 72 millones para el censo de actividades agropecuarias y de actividades económicas. Entonces, realmente lo que nos preocupa, sí, la ley puede garantizar, pero no completamente. Tenemos que darle independencia técnica al INE, que es lo que no ha tenido, y en eso sí coincido con la diputada Morales, esto es político. El MAS ha manoseado políticamente el censo y ha causado gran conflicto y zozobra en el país por ello. Bueno, quiero agradecer el tiempo a ambos. Van a ser 72 horas complejas para el país. Esperamos mucha creatividad por parte de los implicados y esperemos que se llegue a una solución por el bien del pueblo boliviano. Muchas gracias a Estefanía Morales, diputada del MAS, y a Miguel Roca, diputado por Comunidad Ciudadana. Gracias a ambos. Hasta otra oportunidad. Buenas noches, muchas gracias.